En los bosques de Iturea. 10 años antes, Ieyasu había hecho este mismo viaje camino a Ribla, y pudo notar que no se habían operado cambios notables. Las mismas soledades boscosas, donde difícilmente se encontraban huellas humanas desde el puente de Jacob al país de los itureos. Al segundo día, encontraron una cuadrilla de hachadores que alrededor de un buen fuego preparaban algunas piezas de caza para la comida de esa noche. Para algunos de ellos no eran desconocidos los hermanos de Hanaani, que como operarios de la madera, tiempo atrás habían realizado algunos negocios. Esto fue motivo de que aquellos hombres se interesasen por nuestros viajeros y les aconsejaran quedarse allí para pasar la noche, que aunque muy pocas comodidades podían ofrecerles en la gruta de las caravanas muy conocida de los viajeros, siempre era mejor que arriesgarse a penetrar más al interior de la selva, en la cual no podían esperar protección alguna. El tío Jaime creyó prudente aceptar el ofrecimiento y Ieyasu no hizo objeción alguna. Joab y Semei, como más conocedores del lugar, se dedicaron de inmediato a traer brazadas de heno y hierbas secas para preparar los lechos. Ieyasu y el tío Jaime ayudaron a 2 jovenzuelos de la cuadrilla a disponer las rústicas antorchas con cáñamo retorcido y engrasado, lo cual era indispensable para ahuyentar las fieras que apenas entraba la noche se hacían sentir furiosamente. Como los hachadores se dieron cuenta de la deferencia respetuosa con que ambos hermanos trataban a Ieyasu y a su tío, uno de ellos preguntó qué personajes eran aquellos. La belleza física del maestro y más que todo, su intensa irradiación de bondad y de superioridad a la vez, llamaba grandemente la atención de todos los que se le acercaban, aun sin conocerle. El más joven, díjoles Joab, es un profeta y un médico de gran ciencia, que a nuestro hermano Hanaani le ha curado su hija mayor, próxima ya al sepulcro por la maligna enfermedad del pecho. El de más edad, es su tío que le acompaña. Fue lo bastante para que aquellos hombres se desvivieran en atenciones para ambos viajeros. Para ellos tendieron cerca del fuego una estera de juncos y unas colchonetas de cerda para sentarse. Las más bellas hojas de palmera fueron cortadas para que les sirvieran de fuentes, donde unas cuantas codornices y corzos asados les fueron ofrecidos como cena. El buen vino de Corazín traído por los hermanos de Hanaani, alegró el ánimo de los fatigados hachadores que comenzaron a referir las espeluznantes tradiciones o leyendas que corrían entre los viajeros, referentes a la comarca en que se encontraban. Entre todas esas noticias se mezclaban las de actualidad, consistentes en las duras refriegas que entre romanos, partos y árabes, se sucedían por allí con bastante frecuencia. Un correo con destino al Scheifelderin, llegó por aquí y le acompañamos hasta Lesem. A Ieyasu le llamó la atención oír nombrar al noble amigo y preguntó, pero, ¿anda por aquí el Scheif? Yo le hacía en su castillo de los montes de Basán. Parece que vino a prestar ayuda con 6.000 jinetes al príncipe Artad de Damasco. Debe ocurrir algo grave. En Filadelfia el correo fue informado que el Scheif había salido con sus fuerzas hacia el norte, y él pasó por aquí en su busca. Ieyasu pensó que podría encontrarse con él en Damasco. Pero no se figuró que el correo aquel era uno de los jóvenes árabes despachados desde Jerusalén por el diligente anciano Simónides. Continuando la velada, se habló también de un misterioso mago o brujo al cual llamaban el tibetano, sin duda porque sería del lejano país del Tíbet. Parece que tenía un inmenso poder de sugestión sobre las gentes, en especial mujeres y adolescentes, a los cuales tomaba como instrumentos para realizar grandes robos y ejercer venganzas, cuando se las pagaban a buen precio. ¿Dónde vive ese hombre?, preguntó Ieyasu con interés. En unas grutas sepulcrales en las afueras de Cesarea de Filipo, le contestaron. ¿Cómo es que las autoridades del país no toman medidas en ese asunto?, preguntó el tío Jaime. ¿Quién osará cruzarse con él? Ese malvado brujo tiene un ejército de demonios en el cuerpo. El tetrarca Felipe ha optado por hacerse su amigo, y dicen que ha salido ganando mucho con ello, porque el mago le ha hecho encontrar un tesoro, oculto desde lejanos tiempos, en una gruta del lago en que vacía sus aguas el Narelabaj. Si llegáis a Cesarea, puede suceder que le conozcáis. En la plaza de las caravanas se sienta bajo un toldo amarillo, y con su flauta de bambú y sus espantosas serpientes amaestradas, atrae a las gentes para embaucarlas, indicó otro de los hachadores. Es el terror de las madres, porque parece que el brujo tiene predilección por las adolescentes hermosas y por los gallardos donceles. Se dice que han desaparecido muchos, y hasta ahora no se sabe qué hace con ellos. Ieyasu pensó con dolor, en la desgracia de aquel infeliz que había desarrollado para el mal, las facultades poderosas otorgadas por la eterna energía, como medios de progreso para sí mismo y de bien para sus semejantes.
Y sus pensamientos acabaron por concretarse en este: quiera el Padre Celestial poner ese ser en mi camino para salvarle del abismo en que ha caído. Algunos de los hachadores se mantuvieron taciturnos y retraídos, y el joven maestro, según su costumbre, comenzó sus observaciones a fondo, a la vez que alternaba afablemente en las conversaciones que salían a la luz durante la comida. Casi todos los hachadores eran fenicios y sirios, los otros eran algunos gaulonitas y solo 3 galileos de Ecdipa, en la costa del mar. Entre todos eran 26. Cuando la luna se levantó como un fanal de plata, los fenicios se pusieron de pie y luego de hacer al astro nocturno una gran reverencia o zalema, como diría un árabe, se encaminaron hacia una prominencia de montaña llevando una de las antorchas, haces de ramas de terebinto y un saquito de resinas olorosas mezcladas con frutas secas. Cada loco con su tema, dijo el viejo patrón de la cuadrilla. En asomando su resplandeciente Astarte, suben ellos a su altar en lo alto de aquel peñón para quemar algo de lo que les puede servir de alimento. ¿No bastaría acaso decirle una oración? ¿Qué le hacen a esa hermosa luna en creciente, unos higos, uvas secas y nueces quemadas sobre su altar? ¿Acaso ella se ocupa de sus devotos? Varios de ellos tienen desgracia en sus familias y ya les veis abrumados de tristeza, mientras Astarte sigue flotando con majestad de reina en su mar azul. Yo no creo nada, sino en lo que está al alcance de mi esfuerzo y de mi capacidad. El trabajo honrado que nos da el pan. Ese es el mejor Dios. Razonas bien, anciano, dijo Yasua, pero es innato en el hombre, el buscar algo superior que pueda servirle de protección y de amparo. En tal búsqueda, es verdad que el hombre se equivoca de elección, y a veces toma como a un ser superior, lo que solo es una obra, una manifestación del supremo creador de todo cuanto existe. Siendo él una potencia, una fuerza invisible a nuestros ojos, el hombre cree encontrarlo en lo que más llama su atención. Me parece que de verdad eres el profeta que dicen, añadió el anciano, y es el primero a quien oigo decir lo que yo he pensado siempre, que si hay un Dios creador todopoderoso, debe estar invisible a los ojos humanos, porque todo lo que los ojos ven o las manos tocan, es necesariamente una cosa creada, hecha, formada, ¿por quién? Ese quien que ignoramos y que no vemos ni tocamos, ese es el único que puede ser superior a todo lo creado en el mundo. Tal es mi pensamiento, si me equivoco, no lo sé, ni me preocupa mayormente mientras puedo ganar mi pan como lo he ganado toda mi vida, para sustentar a mi vieja compañera y a una media docena de nietecitos que dejó a mi cargo la muerte de uno de mis hijos. Piensas bien, anciano, volvió a decirle Yasua, en cuanto concibes al soberano creador como al invisible, al eterno enigma, al cual nuestra mentalidad no puede aún descubrir sino en sus obras. De igual modo descubrimos al artífice de la piedra, o de la madera, en una escultura de mármol o en un delicado mueble, o en un fino artesonado de cedro del Líbano. Pero cuando tropezamos con un árbol, con una flor, con todo cuanto vemos y que no es obra del hombre, es natural que nos preguntemos, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y es entonces cuando surge en la mente humana la idea del eterno invisible, que es a quien debemos toda nuestra adoración, nuestras acciones de gracias y nuestras ofrendas, que deben ser invisibles como él, o sea, germinadas y nacidas en nuestro intelecto, en nuestro íntimo sentimiento. Las cuales, vaciadas al exterior como vacía el panal su miel y los frutos sus substancias nutritivas, son las obras buenas, benéficas, útiles para nosotros mismos y para nuestros semejantes. Tal es y debe ser la religión de todo hombre, cuya mentalidad ha pasado de la infantil inconsciencia de la primera edad. Eres todo un maestro, aunque demasiado joven, dijo el anciano, demostrando ya claramente su simpatía hacia Yasua. Muchachos, añadió, prestemos atención a lo que el profeta responderá a una pregunta que hace tiempo me está quemando los sesos, y que si no me la saco ahora quizá moriré con ella. Y Yasua y el tío Jaime sonrieron ante tales palabras. Los demás, y ya los devotos de Astarte que habían vuelto, prestaron toda su atención. Veamos tu pregunta y por mi parte pido al Eterno Invisible que ponga en mis labios la respuesta, dijo el maestro. No sé si estoy en lo cierto, al pensar que ese gran poder invisible debe ser la suma justicia y el sumo bien, ¿no es así, profeta? Justamente, es así como lo piensas, contestó Yasua. Entonces, ¿cómo se explica esta dañina plaga que nos azota a los que no hemos hecho mal ninguno a nadie en la vida, esta dañina plaga que se llama dominación romana? Yo no he quitado a nadie lo suyo, ni me he metido en la casa ajena para robar y tiranizar a sus dueños, y como yo, la mayoría de los pacíficos y honrados habitantes de la Galilea,
donde vivo desde muchacho, aunque soy originario de Pafos en Chipre. Y esto es solo una parte de la injusticia y del mal que predomina por todas partes. Si el poder invisible es suma justicia y sumo bien, porque existe el mal y la injusticia, porque el crimen, el robo, la usurpación, la violencia. La tierra, el mar y el trabajo, pueden dar al hombre cuanto necesita para su vida. ¿Soy razonable, sí o no? Dímelo, profeta, porque no quiero que la muerte eche tierra en mis ojos, sin aclarar este asunto. Razonas bien a la luz de los conocimientos que tienes, buen anciano, y desde tu punto de vista no puedes razonar de otra forma, le contestó el maestro. Y añadió aún, cuando las observaciones que tienes hechas te producen tal inquietud, es señal de que ha llegado para ti la hora de mirar desde otro punto de vista este maravilloso engranaje de la vida eterna del alma humana. Estoy informado de que en tu país natal, Pafos, existe una escuela, derivación de la célebre Academia de Atenas fundada por Platón, llamado el Divino, porque en su tiempo, o sea, más de 3 siglos atrás, fue quien más descorrió el velo del gran enigma, para esclarecer ante la humanidad los caminos que recorre con los ojos vendados y los pies vacilantes. Si todos los hombres supieran que su vida es eterna, que solo los cuerpos mueren y se disgregan en polvo, y que a través de repetidas vidas terrestres pueden llegar a la perfecta felicidad que buscan, habría más justicia, más bien y más comprensión en la humanidad. Y Yasuo vio claramente que no era comprendido por su auditorio y procuró esbozar con tintes más fuertes su cuadro. Quiero decir, añadió, que vosotros, yo, y todos, hemos vivido muchas vidas antes de esta, y si en la presente vida creemos haber obrado con justicia y equidad, en las demás atrás, en la remota edad de los comienzos de la razón. ¿Qué habrán sido esas vidas primitivas, inconscientes, brutales, casi al nivel de las bestias feroces de la selva? Las escuelas de divina sabiduría que hubo en todos los tiempos, como la Academia de Platón, que es de ahora, puede decirse, en comparación con las prehistóricas, han llamado a esa época porque pasan todas las almas, evolución primitiva, o sea un deficiente razonamiento, un egoísmo desmedido, sentimientos innobles y bajos, y a veces pasiones feroces. ¿Cómo han de corregirse y pulirse esas enormes monstruosidades? De la misma manera que un padre corrige a sus hijos en la primera edad, no dándoles todas las satisfacciones a sus desordenados deseos, sino privándoles de los medios de satisfacerlos aunque sea a costa de sufrimientos, protestas y rebeldías. Y por esto, podemos decir que tal padre sea injusto. Ahora, concretando más mi contestación para ponerme perfectamente dentro de la pregunta de este anciano, diré lo siguiente: primero, los sufrimientos de nuestro pueblo de Israel soportando la dominación extranjera. Hay un antiguo proverbio que dice, lo que siembras, eso recoges. No sé si vosotros que me escucháis, conoceréis la historia del pueblo hebreo, cuyo tronco originario es el patriarca Abraham, hombre justo, ecuánime y sincero adorador del Dios invisible. Pero el pueblo fundado por él, no siguió sus huellas, y los desaciertos, crímenes y violencias, empezaron ya en sus bisnietos, los hijos de Jacob, que por envidia vendieron a su hermano José a unos mercaderes que iban al lejano Egipto. Ya veis cuán pronto torcieron el camino. Desde entonces, la senda recorrida por ese pueblo está toda regada de sangre y se desliza como una sierpe maligna sembrando el dolor, las devastaciones, asolando países, matando a sus habitantes para quedarse con sus ganados y sus riquezas, sin perdonar ancianos, mujeres y niños. ¿Cómo pensáis que el pueblo de Israel ocupó la Palestina desde el Líbano hasta Idumea? Pues matando despiadadamente a todos los habitantes que se resistieron a someterse. Y hasta David y Salomón, contados entre los mejores reyes de Israel, se hacían pagar onerosos tributos y diezmaban a los pueblos dominados por ellos. Tanto es así, que cuando Roboam, hijo de Salomón, sucedió al padre, al oír que los pueblos pedían clemencia por las injusticias que sufrían, él les contestó insolentemente: si mi padre os azotó con varas, yo os castigaré con escorpiones. Los libros llamados de los jueces, de los reyes y las crónicas, son una cadena de horrores que espanta al alma menos sensible. Ahora decime, ¿puede quejarse el pueblo de Israel de sufrir injustamente la dominación extranjera? ¿No hizo él lo mismo desde la muerte de Moisés, con todos los pueblos más débiles que encontró a su paso? Segundo, razón de los actuales sufrimientos, la desunión, el odio, el separatismo entre judíos, samaritanos y galileos. Todos forman el pueblo de Israel,
pero les divide un antagonismo profundo, un odio que no tiene curación por la dureza de corazón de la gran mayoría. La Judea no perdona a las dos provincias hermanas porque no quisieron por rey al hijo de Salomón. 10 centurias pasaron desde entonces, y aquel odio continúa aún vivo y tenaz. Esa profunda división ha sido explotada con hábiles maniobras por los audaces idumeos, que entre la aridez de su país codiciaban las fértiles tierras regadas por el Jordán. Y uno de ellos, el más audaz y ambicioso de todos, con simulaciones y engaños se proclamó rey de acuerdo con el águila romana, y se hizo fundador de la dinastía herodiana que esclaviza a Israel. Estos datos que os doy de corrida, os ponen en condiciones de formar vuestro criterio con conocimiento de causas, y poder contestarme acertadamente. Podemos cargar al Eterno Invisible, a la Suprema Justicia, la responsabilidad de lo que el pueblo hebreo sufre actualmente bajo la dominación extranjera. No, profeta, no, contestó vivamente el anciano. El pueblo de Israel cosechó lo que sembró ayer. Muy bien has contestado. Y yo te digo, que por este orden de razonamiento debéis estudiar y juzgar de todos los dolores individuales o colectivos con que veis abrumada a la humanidad. Y no penséis tampoco que sea castigo de esa suprema potencia, sino consecuencias de los propios errores individuales o colectivos. Podrás decirme, continuó el maestro, que los hebreos de hoy no tienen que ver con los crímenes y devastaciones hechos por los de 10 o 15 siglos atrás. Pero entonces se hila ante nosotros la eterna ley de la preexistencia o vidas sucesivas, y nos dice, los que hoy sufren la dominación extranjera, son los mismos que devastaron, diezmaron y mataron a las razas que habitaban la Palestina desde remotos tiempos. La ley de causas y efectos, que es una de las leyes inmutables de la suprema potencia, se cumple inexorablemente. Si ahora apagamos imprudentemente las hogueras y las antorchas que nos defienden de las fieras, podremos con justicia quejarnos si nos vemos acometidos por ellas. Oh, profeta, exclamó el anciano, qué antorcha viva es tu palabra que alumbra las profundidades del corazón humano. ¿Qué Dios es el tuyo, qué religión es la tuya, que lleva al conocimiento del misterio de la vida sin esfuerzo ninguno? Mi Dios es el eterno invisible que no veo, pero que siento en todo cuanto vive, en todos los mundos que ruedan como globos de luz por la inmensidad, contestó Yahshua. Y mi religión, se reduce a amar a todos mis semejantes tanto como me amo a mí mismo, lo cual me obliga a hacerles todo el bien que me sea posible, aun cuando el cumplimiento de este deber llegara a costarme la vida. Astarte, ¿qué es para ti, profeta? Preguntó uno de los fenicios señalando al astro nocturno que vertía su claridad azulada sobre las negruras de los cerros y de la selva. Vuestra Astarte, que besa con amor las flores de la noche y los lagos dormidos, es un astro vinculado a nuestra tierra por las poderosas leyes de la atracción. Es un astro benéfico que ejerce influencia en los cuerpos orgánicos de hombres y animales, en la germinación y vida de las especies vegetales, y en los profundos dominios del mar. Tal influencia la ejerce, así le deis vuestra adoración y vuestras ofrendas como se las neguéis, porque Astarte obedece a leyes eternas del Supremo Creador de los mundos, y es una fiel vecina de nuestra Tierra, en torno de la cual gira desde que la nebulosa madre de nuestro sistema planetario, dio a luz los globos radiantes que lo forman. A veces, Astarte se enfada sin motivo, y ahoga antes de nacer los frutos de nuestros huertos, añadió otro fenicio adorador del astro nocturno. No temáis, dijo el maestro. Astarte ni se enfada ni se complace, sino que vosotros no aprovecháis la buena influencia de que el supremo poder le ha dotado. Si hacéis la poda de vuestros árboles florales y frutales en luna llena, ellos rendirán de seguro el 100%. Si troncháis vuestros bosques en luna menguante, las maderas se secarán más pronto y los artesonados, puertas y muebles que hagáis con ellas, no serán roídos por la polilla. Hasta en la médula de los huesos, en los cuerpos de hombres y animales penetra la influencia lunar, como lo tienen observado y comprobado nuestros terapeutas al curar huesos fracturados en distintas fases de la luna. Vuestra hermosa Astarte, es pues, una creación del eterno Dios invisible, como vuestro Adonis, el sol, y como todos los astros que ruedan por el infinito azul, obedientes a sus leyes inmutables. Bendita sea tu lengua, profeta del Dios invisible, exclamó el fenicio que había hecho la pregunta, porque se de ella la sabiduría como el vino generoso del odre que lo guarda. Me has hecho comprender que si nuestros dioses Adonis y Astarte, no son más que hijos sumisos del poderoso invisible, ellos no se enfadarán porque todos los hombres adoremos a su Padre Supremo, ¿no es así? Justamente contestó Yahshua, que tuvo la satisfacción de comprobar que se había puesto a tono con las mentalidades que lo rodeaban.
A la mañana siguiente nuestros viajeros se despedían de la cuadrilla de hachadores, dejando encendida una luz nueva en aquellas almas, cuyos escasos conocimientos de los profundos enigmas de la vida les mantenían entre la bruma de una penosa inconsciencia.